Tomamos una palabra de oración. Padre, te damos gracias, Señor, porque de nuevo estamos delante de tu presencia, adorándote y bendiciendo a ti, Señor. Gracias porque te estás moviendo, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo y nos estás hablando a cada uno de nosotros conforme a nuestras necesidades, Señor. Gracias porque tú eres fiel, Padre. Queremos, Señor, que tú continúes en esta tarde aquí con nosotros, alimentando, Señor, nuestros espíritus. Que tú continúes, Señor, con nosotros, no tan solamente en estos días de conferencia, sino siempre, Padre, que no te abandonemos, que no nos apartemos de ti, Señor, ni de tu propósito. Gracias, Señor, por la forma que estás hablando, Señor. Señor, bendice también esta palabra que en esta tarde va a ser compartida. Señor, prepara nuestros corazones, abre nuestras mentes para que podamos entenderla, Señor, y ponerla en práctica en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Algunos de vosotros os acordaréis de mí porque en Semana Santa estuve compartiendo sobre una visión que Dios me dio sobre la Iglesia, de un avivamiento que Dios va a derramar, y es verdad porque se está viendo mover y un sentir. Pero antes del avivamiento tenía que venir una preparación para la Iglesia, o para que lo entendamos mejor, tenía que venir una santidad dentro del pueblo de Dios. El Señor no podía derramar su gloria sobre un pueblo que realmente no sabría qué hacer con ello. Tenía que estar preparado y con un celo santo de Dios. Yo creo que el Señor en estos días nos ha estado hablando con mucha fuerza. Yo, como algunos hermanos han compartido y han dicho, yo vine aquí porque quería que Dios me hablara, que me mostrara su voluntad, y quería respuesta a una serie de preguntas que me hacía en mi interior. Dios es fiel, y yo creo que la mayoría de vosotros os ha hablado ya, y lo continuará haciendo aún en estos días. Hace muchos años que estoy sirviendo al Señor, o intento servirlo dentro de mis posibilidades, y había muchas inquietudes dentro de mí en cuanto a cómo debía coger el paso. Soy hijo de creyentes de muchos años, incluso hijo de pastor, y diríais, bueno, para ti es mucho más fácil, ¿no? Que va otro que viene de la calle, lo tienes más fácil, lo tienes ya de casa, ¿no? Enfocado. Pues yo os digo que casi resulta más difícil, porque he podido ver el sufrimiento también de un hombre, con las dificultades, con las virtudes también de llevar un grupo, una iglesia. Y en mi carne siempre dije que no quería pasar por ese tubo, por ese agujero. Mi carne decía no, aunque luego en el espíritu había una lucha interior. Y le doy gracias al Señor como me ha ido llevando paso a paso, pero con paso firme y cogido de la mano del Señor. Esta mañana se ha compartido de unos puntos, de unos grupos en el cual estábamos ubicados todos en alguno de estos grupos. Y el hermano decía, yo compré un día el billete para Tarsis, y yo voy a decir, yo también lo compré. Pero esta mañana, cuando el hermano hablaba, aunque ya casi lo tenía bastante claro, estoy decidido que me devuelvan el dinero del billete. Porque me quedo ahí donde el Señor quiere que esté, en su voluntad. Sé que hemos estado hablando en estos días, se está hablando por boca del Señor y de sus siervos, que necesita el Señor una santidad, una preparación nuestra. Se está hablando de un compromiso, de una obediencia, de una búsqueda de la santidad de Dios. Y hace unos días estuvimos compartiendo también en el grupo de oración allí en casa, en la iglesia, unos versículos, y quería compartirlos con vosotros muy brevemente, muy sencillamente, sin ninguna teología. Perdonadme, pero no, eso no me va a mí. Lo encontramos en el libro de Números, capítulo 25.
Podríamos leer desde el 1 al versículo 12. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finees, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finees, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar de mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo de entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios, e hizo expiación por los hijos de Israel. Esta palabra quizá la habéis escuchado, la habéis leído, la habéis meditado muchas veces, pero en la forma que el Señor me lo ha estado mostrando en estos días, muy sencillamente, muy claramente, hermanos, veo con mucha claridad que el Señor está buscando un pueblo, poneros cada uno de vosotros, que si de verdad queremos agradar al Señor, tenemos que tener celo de las cosas de Dios. No tan solamente celo, sino hambre de Dios, como os he estado diciendo en estos días. Aquí hay una situación un tanto complicada, ya que el pueblo estaba ciego por completo, viendo todas las inmundicias que ocurrían a su alrededor y participando de ellas. Y Dios estaba en una ira, enfadado contra un pueblo que Él escogió y que le estaba haciendo todo lo contrario a la voluntad de Él. Pero el pueblo andaba ciego. Y hubo un hombre que se levantó viendo el problema que había, cómo se atrevió uno de ellos a pasar por delante de ellos y a llevar consigo una mujer que no era del pueblo de Israel y además a pecar delante de los ojos de ellos mismos. Y ese hombre se levantó con un celo, con una ira santa. Y dice la palabra, como hemos leído, que se abalanzó con una lanza y los alanceó los dos. Y terminó con aquella situación. Y eso fue de agrado a los ojos de Dios, porque vio el celo de un hombre. Hermanos, el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros que si de verdad queremos agradar a Dios, tenemos que terminar de un golpe, de cuajo, con todo el pecado. Aquí no vale a decir, ya lo iré dejando poco a poco, sino que cuando hemos recibido la luz, como se nos está diciendo, y la luz echa fuera toda tiniebla,
a coger ese celo de Dios para agradarle y decir, voy a terminar de una vez por todas con esta situación. Y eso va a ser agradable a los ojos de Dios. No podemos empezar y dejar las cosas poquito a poco, porque así estamos alargando una situación difícil y conflictiva y negativa ante los ojos de Dios. El Señor ha estado hablando muy claro en cuanto a la santidad y en cuanto a la entrega y en cuanto a la renovación de un pacto, pero esto lo quiere ya y de una forma radical. Entiendo que esto no le agrada al Señor y a partir de ahora hago un pacto con Dios y termino con esta situación. Se acabó. No me voy a contaminar más con esta área de mi vida que me está ensuciando, que me está perjudicando, que me está apartando de la presencia del Señor. Yo quiero recibir la gloria de Dios. Yo quiero que el Señor me bendiga. Yo quiero recibir su gracia. Y Dios quiere dártela. Pero tienes que terminar con la situación en que te encuentras. Tienes que alancear. Como aquí encontramos en ese relato. Y matar de cuajo con el pecado y con la contaminación y con lo que te arrastra. Hacer un pacto con el Señor y decir, se acabó. Efesios dice que a veces lo que vemos y oímos, si no es conforme a la voluntad del Señor, dice, ni aún se nombre, ni se escuche, ni se hable entre vosotros. Hay situaciones que permitimos en nuestras vidas que en apariencia nos parecen cómodas y solemos inclinar nuestro oído a aquella murmuración o a aquella conversación obscena que no me va a edificar, pero que no le doy importancia. Al fin y al cabo, no lo digo yo, pero presto atención. Cuando te encuentres en una situación así, córtalo. Como decía un hermano, a veces hay en la tele, ponemos la televisión y sale alguna imagen que sabemos que en vez de ayudarnos, nos contamina. Y vamos hacia el televisor así, suaves, y lo cerramos. Cuando se debería saltar y cerrar. Hermanos, lo que el Señor me está diciendo en esta tarde es que hay que terminar de cuajo con las situaciones que nos arrastran fuera de la voluntad de Dios. Primera de Reyes 18:21 dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? A veces estamos entre dos pensamientos, entre si este es el camino o el otro es el camino. Hermano, yo te digo de parte del Señor, decídete en esta tarde y ya, ahora, cuando salgas de estas conferencias con un camino claro, con una mente clara y con una decisión clara y con un celo de Dios claro para terminar con el pecado y con tu vida vieja. Ese pasaje no tan solamente ilustra este celo de ese hombre, sino además aporta una bendición hacia todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es buena, hermanos, y es perfecta. Y encontramos aquí que hubo un pacto entre Dios y ese hombre al ver su fidelidad. Y dejarme decir una cosa, que muchas de nuestras decisiones que tomamos ahora van a repercutir en nuestra vida, en nuestro futuro y en nuestra descendencia. ¿Entendéis?
hacia nosotros atraemos en la fidelidad y en el celo de Dios la bendición o la maldición. En nuestras manos está en que vivamos una vida en bendición o una vida que no quiero ponerle ni título, pero desastrosa. Y aquí dice la palabra: por tanto diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él. Y hermano y hermana, lo que el Señor quiere darte es un pacto de paz. Pero este pacto de paz solo va a reposar sobre aquellos que quieren caminar en la voluntad de Dios. Y no hay más. Todo lo demás son pensamientos y razonamientos, a veces buenos, pero que la pura realidad y lo que el Señor quiere hacer en tu vida, en tu iglesia, en tu casa, en tu familia, el avivamiento que Dios está anunciando sobre España, sobrenatural, un avivamiento diferente de los otros países, va a ser a consecuencia de que hay un pueblo que se ha levantado con el celo de Dios y se ha levantado como ese hombre Fineés y dice: ¿dónde va ese desgraciado ahora delante de nosotros? Estamos aquí llorando, estamos ayunando, estamos con súplica, estamos viendo lo que está ocurriendo y el hombre pasa ahí delante y se levanta con un celo santo de Dios. Y es que nosotros debemos levantarlo con un celo en contra del enemigo, en contra de lo malo. Y hermanos, todo esto va a repercutir para nuestro bien. Grábatelo en tu corazón, grábatelo en tu mente. En nuestras manos está el recibir la bendición de paz del Señor o la maldición que trae el enemigo. ¿Estás dispuesto a tener la paz de Dios? ¿Quieres la paz del Señor? ¿Quieres hacer un pacto de paz con el Señor? ¿Quieres vivir en paz? Solamente hay una forma: buscar la santidad del Señor y romper con el pecado. Levántate con valentía, hermano y hermana. Levántate con el celo de Dios. Levántate como un guerrero. Y el Señor nos ha dado, como ese hombre que llevaba una lanza, nos ha dado las armas del Espíritu para coger la espada de la palabra y alancear y traspasar al enemigo, porque en nosotros está el vencedor. Quiero compartir simplemente este pensamiento. Es un pensamiento muy cortito, pero que para mí ha sido muy eficaz y me ha hecho mucho bien. Tenemos que levantarnos con el celo de Dios. Y mientras no haya hambre y celo de Dios, no va a ocurrir nada. En nuestras manos está. Levantémonos, hermanos. Levantémonos y busquemos la bendición en la paz de Dios. Y el Señor hará conforme a las multiformes gracias que Él tiene para nosotros. Esta mañana en la palabra ya os he dicho, tenía decisiones hechas con el Señor, pero se han confirmado. Quiero vivir en la paz de Dios. Y yo creo que cada uno de vosotros también. Levantémonos en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Que Dios os bendiga.